Rafa y detrás de cámara está Cam. Y el día de hoy vamos a hablar de libros, específicamente libros inspirados en libros. A mí me gusta mucho esta palabra que se llama transformar. Está esta teoría en el mundo de lo creativo donde no hay nada nuevo, en especial con las historias. No hay ninguna historia nueva, sino que la manera en contar algo que nunca se ha contado es cómo lo cuentas. Hay una frase, ¿cuál era la frase? No hay nada nuevo bajo el sol. No. No puedes tapar el sol con un dedo. El sol sale cuando la luna se va. Puesta para el... ¿Cómo dicen? Puesta para el desmadre, ¿cómo no era eso? A la orden para el desorden. Ándale, puesta para el desmadre, güey. O sea, es lo mismo. En espíritu Sí. la tuviste correcta. Puesta para el desmadre, a la orden para el desorden. Me sirve. No, algo que decía un güey, Ajá. como que... O sea, está lo que decía Picasso, pero había otro que decía... Ajá. Es que no sé qué quieres decir, amiga. Pues de que... De a la orden para el desorden, si lo No, entiendo. no. Ah, no, ok. Yo creo que cuando te dedicas a crear cosas y escriben historias o lo que sea, que parta de su imaginación y de lo creativo tal cual, a lo mejor a veces nos sentimos un poco culpables de decir, ay, no se me ocurre nada nuevo, bla, 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 pero es que es muy difícil que haya una idea nueva. Ahorita estamos en un punto donde la manera en que podemos lograr como ideas nuevas ya es como con cosas de tecnología, con cosas que se están inventando tal cual para que puedan ser nuevas, y aún así es adaptar lo mismo que ya conocemos. Entonces, en la literatura esto ha pasado un montón. Nos hemos visto, o sea, como la humanidad, nos hemos visto fascinados por las historias. Ya hemos hablado de los clásicos, hemos hablado de cómo un clásico se vuelve tal cual un clásico porque trasciende. Immature poets imitate, mature poets steal. ¿Eso? De T.S. Eliot. Es cómo contamos algo y las técnicas que usamos y demás. Eso es lo que viene como a hablar de nosotros, porque de nuevo no hay historias nuevas. Ya contamos todo lo que se puede contar, y aunque creamos que tenemos una historia súper original, si la analizamos un poquito o si pedimos la opinión a alguien más, va a encontrar una película, un libro, una serie, cualquier cosa que se trata de lo mismo y que se hizo antes de que naciéramos. Tengo sueños muy originales. Qué bien, amiga, pero estoy segura que aún así lo podemos remontar a algo más. ¿El del Nuevo Laredo, tú crees? Sí. Literal, soñaste que estabas en una carretera y se bajó alguien y disparó, güey. O sea, ese fue tu sueño, señorita. No es Sueño original. No es original. Yo creo que una vez que haces como las paces con eso y te empiezas a concentrar en tal vez cómo haces las cosas más que qué estás tratando de contar en relación a sucesos, es importante que sepas muy claro como que los temas que quieres llevar, pero la historia y tal, una vez que haces las paces con eso de decir, ok, ¿cómo lo voy a contar? Nuestro cerebro se empieza a mover mucho mejor. Por ejemplo, Neil Gaiman tiene una clase. Tiene todas unas semanas y semanas de cursos donde se dedican a tomar clásicos, a tomar, literal hay unos que son griegos, me parece, o clásicos de la literatura, y lo tienen que recontar. Ese es un ejercicio que se hace. A mí en la universidad me hicieron hacerlo tal cual, tomar una historia, personajes que ya conocemos, de la Ilíada fue en mi caso, y recontar, ver cómo podemos decir algo que no pasó en la Ilíada, pero que tiene sentido, y trabajar nuestro estilo, da igual, no tiene que parecerse a Homero. Y esa creo que es una lección muy clave del mundo de los libros y la literatura. Llega un punto en que hay tantos libros y tantas historias que aunque sepas cómo terminan, los lees y estás fascinado, o sea, quedas fascinada de todas formas por cómo te están contando la historia. En el video de hoy justo vamos a hablar de mencionarles 5 títulos que les pasó eso. Entonces el video de hoy es patrocinado por nadie. Neil Gaiman, give me a call. Sí, güey. Compartimos cumpleaños, Scorpio Kings and Queens. Hay muchos libros en la literatura que es súper bien sabido que están contando de nuevo una historia, pero cada quien lo ha hecho a su estilo. Uno de los más mega famosos, que es el que tenemos en nuestro sign, es Ulises de James Joyce. Este es un libro que lo he mencionado bastantes veces y siempre lo menciono como diciendo uff, porque es una lectura difícil, o sea, como ejercicio para leerla es difícil, requiere ciertas partes de nuestro cerebro que no estamos acostumbrados. Es un libro enorme, entonces son muchísimas páginas y todo sucede en un día. Son 3 historias donde todo sucede en un día. Es porque todo lo que está ahí habla un montón del monólogo interno y te confundes un montón. Entonces esto vino como a ser muy revolucionario para esas herramientas que Joyce quiso explorar. Y al mismo Joyce le preguntaron de que, oye, pues tu nuevo libro, qué bien. Y el güey así de que, sí,
hice un rompecabezas que nadie nunca podrá resolver y van a pasar años después de mi muerte y van a seguir hablando de él y no van a poder entenderme. Little did we know, obviamente todo el mundo fue así de que lol, no nos importa. Y ahora hay, o sea, hay cursos universitarios en todo el mundo tratando de entender y seguir conversando del Ulises de Joyce. Entonces sí, él se dio a la tarea. El Ulises de Joyce es de los más como fáciles de saber de dónde vienen, porque incluso no hay ningún personaje de nombre Ulises en el libro. Le puso Ulises porque está basado, inspirado en la Odisea, donde nuestro personaje principal, Odiseo, en otras versiones se llama Ulises. Entonces, de ahí viene. Y es parecido en el aspecto que es eso, ¿no? Cubre una odisea de 3 personas que viven en Dublín. Nuestro personaje principal es como un paralelismo del mismo Ulises o Odiseo. Y luego tenemos a los demás personajes también, tenemos un paralelismo con Telémaco, bueno, un montón de cosas así. Y la gran diferencia de estas dos obras es que la Odisea es un poema épico, una epopeya así de un héroe tratando de regresar a casa, donde es rey, después de haber peleado la guerra. Entonces se ven un montón de problemas para poder volver a casa. Pero estamos hablando de un personaje que es un héroe. Y en realidad iba siendo dublineses. En el Ulises de Joyce no es precisamente un héroe, es más como la idea de un antihéroe, porque sí es nuestro protagonista, pero no tiene estas facultades heroicas. Es como que un businessman que está preocupado por el dinero y por la supervivencia y no tiene como mucha noción de lo que es, de la empatía con la gente alrededor de él. Entonces son dos cosas muy diferentes. Este es un tema que les encantó en el siglo XX, les encantaba, porque como vino muchas revoluciones de muchas cosas, muchos cambios en el siglo XX, escribieron constantemente sobre qué significaban estos cambios. Entonces vamos a seguir hablando un poco de eso justamente en los demás libros que les vamos a mencionar. El siguiente libro es de un autor mexicano que hemos mencionado aquí por otra de sus obras, que es Aura. Este libro es La región más transparente, de Carlos Fuentes. Este yo no lo he leído, pero les voy a tratar de decir lo que sé al respecto. Lo que yo sí leí fue la historia, el libro de donde se inspiró para hacer este trabajo, que es Manhattan Transfer, de John Dos Passos. Ese lo leyó en la universidad, en mi clase del siglo XX, que fue mi clase favorita. Por si querían saber qué clase disfruté, disfruté mi clase del siglo XX, mis textos del siglo XX. Esta historia, la de Carlos Fuentes, sigue a nuestro protagonista, que es un hombre mexicano que se está tratando de adaptar al mundo de nuevo, business, money, hacer dinero, sobrevivir en este mundo donde todos somos cangrejos y competimos. Entonces lo que se le atribuye mucho a tanto Manhattan Transfer como a mucho a la región más transparente es que es una biografía como del hombre actual ante, bueno, en su momento, el hombre contemporáneo, ante los cambios que había a su alrededor. Entonces también específicamente la región más transparente, obviamente la prosa, siempre se le chulea mucho la prosa a Carlos Fuentes, pero se habla mucho de que es una biografía de la Ciudad de México, que habla mucho del México en ese momento, de la moral y la corrupción del México también de ese momento. Entonces, de nuevo, sí se inspira en Dos Passos y le gusta esa idea, pero lo vuelve suyo, porque esto es lo que sucede cuando te ves fascinado por un trabajo y lo usas como instrumento y le haces fanfiction y haces un universo alterno y donde tú puedes explorar todo tu potencial y todo lo que quieres decir y todo lo que quieres aventarle encima, ¿no? Manhattan Transfer es, ahorita batallé a decir, le iba a decir novela, pero es como o sea, como que sí es una historia, pero en realidad es junta como fragmentos de la vida de diferentes personas en Nueva York en los años 20, donde justo es esta misma idea de los cambios que está teniendo la ciudad y donde se están tratando de adaptar a este mundo y tienen hambre de poder y de dinero. Estos temas fascinaron mucho en el siglo XX. Bueno, ese como fun fact, se llama Manhattan Transfer porque el gran suceso de Manhattan fue el tema del Manhattan Transfer, del ahora metro, etcétera, etcétera. Entonces como que eso es donde vemos que las historias del subway, ajá, es donde vemos que las historias se unen, ¿no? Que tienen esto en común, este gran suceso de la tecnología, de los avances de transporte que hubo en Nueva York con el Manhattan Transfer, que es un railroad, que la idea es que es una, ¿cómo se dice eso? Un transborde, es un punto de transborde en metro actual. Entonces no tiene traducción, o sea, realmente se llama Manhattan Transfer en español también, de John Dos Passos. A mí me gustó mucho, creo que Dos Passos, Two Steps,
Two Steps, Juan Dos Pasos, John Two Steps. A mí me gustó mucho cómo escribe y su estilo. En mi clase había gente que fue como de, está un poquito aguado, y yo así de que, tú estás aguado, déjalo en paz. A mí sí, a mí me gusta cómo escribía Dos Pasos, y entiendo perfecto porque de seguro Fuentes lo lee y dice, caray, estos temas están, o sea, yo los veo alrededor de mí, ¿no? De esta hambre de poder y de dinero y tal. Y eso es como que lo que tienen en común, pero bueno, cada quien hizo su propia gran obra. Este es muy divertido, amiga. Te voy a preguntar, pues la parte del juego. Ok, aquí hay juego. Hay juego, por 1000 puntos. Suma. El siguiente libro es Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Te voy a decir de qué se trata y vamos a ver si hay algo en tu cerebro que tal vez llega a saber de dónde viene. También lo leí en la universidad, pero no completo. O sea, lo leí porque literal el profe fue de, quiero que lean el capítulo tal. Madame Bovary. Se trata de Emma, que es la Madame Bovary, que está en un matrimonio muy infeliz. Entonces, sí, está en un matrimonio muy infeliz. Termina como sucumbiendo a las redes de buscar felicidad en otras partes. Madame, sí, se empieza a meter con otros hombres y demás para poder encontrar esa felicidad que las novelas románticas, por leer tanta novela romántica, le metió en la cabeza y dice, güey, mi esposo no vale queso. Cuidado con los K-dramas, cuidado. Entonces todas esas historias se le meten en la cabeza y ella va en busca de esto y, bueno, montón de cosas, ya saben, ¿no? Como siempre pasan tragedias en todas partes y demás. ¿Te recuerda algo esa idea de que por leer tanto una cosa enloquecen un poco? ¿Él basó Madame Bovary en este otro libro? No, o sea, lee este otro libro donde el personaje lee tanto de algo, también enloquece por leer tantas historias de un tipo, y él dijo, interesante, entonces él hace su personaje Madame Bovary donde lee tantas historias de amor que se le mueve algo en la cabeza y pues sucede todo lo que se desarrolla. Te voy a decir y vas a decir, ay, es un clásico. Gran clásico. Te puedo dar una megapista, pero no sé qué tal. Debe haber, güey, yo nunca he visto, pero debe haber. Ok. Una pista muy grande, o sea, es que 500 puntos. Ok. Es que es la primera novela en la historia. Fue la primera vez que alguien escribió lo que se convierte en ser ¿La indicios Biblia? de la novela. ¿La Biblia, por Dios? La Biblia, por Dios. El clásico por excelencia. En español. ¿El Quijote? El Quijote. Don Quijote lee tantas novelas de caballería que él se cree un caballero. Y va peleando contra los molinos creyendo que son los dragones. Entonces Flaubert te encuentra algo así. Te voy a dar como 200 puntos, te lo mandaste. Sí, perdón. Me acuerdo que cuando discutimos, o sea, el profe nos dijo, lean estos capítulos y tal, porque íbamos a ver otros detalles, no era importante la historia, o sea, de nuevo, estábamos viendo estilos, qué se quería hablar, los temas, entonces en especial porque este era un personaje femenino escrito por un hombre en el siglo XX, y mi maestro era, el maestro que yo tuve para esa clase, es muy feminista y llevaba cursos y clases y cosas. Qué bien. ¿Le decimos No. algo o no? O sea, es que no quiero interrumpir el bello momento de felicidad. Entonces, el maestro también llevaba historias con esa índole, porque, de nuevo, el feminismo fue de esos temas que fue muy recurrente en el siglo XX y en los textos del siglo XX. El tema de que estaba inspirado y basado en un ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha, de Cervantes, No dijiste nada, güey. ¿Cómo que no dije nada? Dije todo el nombre de Quijote. Echa madre, ¿lo dijiste? ¿Lo entendiste o no? No, Don Quijote de la Mancha. What I'm trying to say es que en nuestra clase ese no fue parte como de la tarea, no nos dijeron de que está basado, eso no es importante en cómo vimos el curso. Cuando tuvimos la sesión hablando de Madame Bovary, pues hablamos de un montón de cosas y hasta el final el profe nos dijo, ¿no notaron algo en particular? Y nosotros, como ¿qué? Algo que hayan visto en Madame Bovary que sienten que les parece familiar de otra parte. Empezaron, ya sabes, ¿no? Siempre así que, me parece que cuando le a los pasos, y el profe, no, cállate. O sea, no. Entonces así nos fue preguntando, digo, el maestro era bien buena onda, no nos dijo eso, pero nos preguntó, y nadie, la verdad es que nadie nos botó la idea de decir, pensé que te ibas a levantar el cuello y decir yo. Claro que no, güey, yo apenas estaba ahí, güey. Nadie supo y es cuando nos dice, bueno, pues es Don Quijote. El hecho de que nadie lo pudo relacionar es un gran cumplido para Flaubert, porque en realidad todo mundo vio solo el trabajo de Flaubert, nadie notó que tenía eso de parecido, porque de nuevo a lo mejor se agarró de ahí, pero metió toda su teoría, toda su práctica, toda su pluma, entonces se volvió en su historia. Madame Bovary es Madame Bovary como tal, aunque venga de ahí, igual que les digo, todos los libros de este video. Sí.
Estoy de acuerdo. Este si te digo de qué se trata, sí vas a saber, así que lo voy a tratar de hacer como un poco... Ok. Este se llama Foe, Por 10,000 puntos. por 10,000 puntos, se llama Foe, ¿De F-O-E, de un autor que yo batallo tanto en saber cómo pronunciarlo. Cotes, Cutés. ajá. Aquí vengan a decirme todo el mundo, Far es una inculta. No sé cómo, nunca me he visto la necesidad de pronunciar su nombre. Lo he leído nada más. Más que ahorita. Más que en este punto. Creo que pasa mucho, ¿no? En especial cuando lees en otro idioma por primera vez. Hay muchas palabras que dices tú, yo sé qué significan, pero nunca me he visto la necesidad de pronunciarla, no sé cómo pronunciarla. Así me pasa con este autor. Este libro se llama Foe, F-O-E. Susan sobrevive a un naufragio. Ok. Regresa a casa. Ok. Con todas esas experiencias vividas, con todo eso ahí en su cabeza, va con un ser humano y le dice, tienes que escribir mi historia. Y en teoría es eso, ¿no? Es un fanfiction, es muy interesante. Yo no sabía que esto venía de ahí. Y es una obra que es para justo darle un cumplidos al autor original. Moby Dick. No, pero... Bueno, ok. Pero vas por ahí. Es... Moby Dick también es así, ¿no? Sobrevive a un naufragio y... no, estás confundida, pero ¿No? ujú. ¿Alguien le cuenta la historia? ¿O cómo? No, en la película En el corazón del mar. Me estoy confundiendo con la película. Sí, que esta es la historia de el náufrago por excelencia en la literatura. De Viernes. Sí, exactamente, que es Robinson Crusoe. Robinson Crusoe y su compa Viernes, claro que sí. En este libro de Cotes, Susan va con Daniel Defoe, que es quien escribió, es el nombre del autor que escribió Robinson Crusoe, y le dice, oye, escribe mi historia. Yo no lo he leído, Foe, el libro Foe, no lo he leído, pero me gusta porque es como muy en tu cara. Ese es muy en tu cara, es de esas historias de, a ver, me interesa. Estos dos últimos libros, este y el que sigue, es de esas cosas que a lo mejor hay ciertos libros que nos dan un poquito de pendiente, como Robinson Crusoe, como que decimos, le voy a entender, son palabras muy grandes, piratas, no estoy acostumbrada a leer de eso. Este tipo de otras historias que como que te meten un poquito, me parecen que son muy recreativas para el cerebro, en especial porque ya sé, si ya leíste Robinson Crusoe, puedes apreciar todas esas referencias y todos esos guiños y el por qué el autor hace eso con los personajes, etc. O al revés, si lees ese primero, regresas a Robinson Crusoe y dices, si quieren leer Robinson Crusoe, hay una traducción de Cortázar, que esa fue la que yo leí y a mí me gusta mucho si lo quieren leer en español. Yo recomiendo ese tipo de libros que a lo mejor en tu primer idioma es mejor, porque palabras que nos pueden asustar, entonces yo lo recomiendo así para que lo puedan disfrutar mejor. Nuestro último libro es uno que yo no he leído, que este sí ya sabes, que este es más moderno. Se llama The Innocents, Los Inocentes, de Francesca, me imagino, Francesca Segal. Este libro es un retelling, luego ya entran todas las líneas de qué es un retelling y qué no, pero bueno, parte de La de la Inocencia, de Edith Wharton. Yo no estoy familiarizada con la historia de Francesca, sí estamos familiarizados con la de Edith. Las dos, a lo que se ve que es la historia de Francesca también, vienen de... muy parecido. La de la Inocencia transcurre a finales de los 800, me parece, en la segunda parte de 1800. El libro de Francesca es contemporáneo, entonces 2012 se publicó. tenemos a Tierra Nueva. Tenemos a Newland, que está tremendamente enamorado y demás, pero está a punto de casarse con su sweetheart, pareja desde su novia de infancia y demás. Entonces lo que sucede es que llega la prima y la prima es la representación de todo lo que no es su prometida. Un tema que fascina mucho en la literatura, la tentación, lo desconocido, lo que nunca hemos vivido y tal vez nunca vamos a vivir. Entonces el personaje, lo que pudo haber sido, lo que puede ser, que eso es muy peligroso, ¿no? Lo que puede ser. Vemos al personaje, al principal, diciendo, caray, entonces, bueno, se hace un desastre. Yo no sé cómo funciona en The Innocents, en Los Inocentes. No sé cómo funciona, no sé qué va, no sé, yo quiero creer que es como algo, hasta una manera de decir, ok, no, vamos a hacer un poquito de justicia a las cosas y arreglar, porque la verdad es que la historia es muy cruel. Para mí, La de la Inocencia de Edith Wharton es muy cruel con todas las partes, o sea, con todos está bien
es muy real también, entonces Sí. duele, a mí me duele, es una historia que duele. Está, por ejemplo, ese tipo de historia, y bueno, también tenemos, o sea, esto ni lo puse, pero ustedes saben que por excelencia Percy Jackson. Luego ya empezamos a jugar con qué es un retelling y con qué es simplemente libros basados en libros. Honestamente, o sea, y esto puede ser muy problemático, siento que historias como de las que mencionamos tienen tanto callo, o sea, tienen tanto trabajo que es muy difícil que entren como retelling porque sí está ahí la idea y lo que sea, pero en realidad se tratan de todo lo demás. Son historias que no se concentran en los hechos que están sucediendo, sino en el ejercicio literario. Es por eso que a través de la historia de la literatura los consideramos como, pues se basaron en esa otra historia, pero, y es un guiño y esto y aquello, pero en realidad es el propio, o sea, lo que se les ve es el trabajo del autor. Cuando cosas como lo que parece ser Los Inocentes, les digo porque yo no he leído Los Inocentes, si lo han leído, let me know, como Los Inocentes, o si vemos a Percy Jackson, por ejemplo, que tiene muchísima labor, yo lo entiendo, pero son historias que se concentran más en los hechos, no es tanto un ejercicio literario. A mí me encanta Percy Jackson y me parece una gran labor de adaptación y de modernización, pero está muy centrado en la mitología griega, que si por ejemplo vemos a Ulises, pues no, Ulises se llama Ulises, pero that's it. Los personajes no son los mismos, sino que son paralelismos y son ejercicios literarios y son guiños y trae una teoría. Joyce está explorando una teoría. Y no estoy comparando a Rick Riordan y a James Joyce en absoluto, porque cada quien está haciendo lo suyo, ese es el tema. Por eso es muy difícil de como tratar de comparar. Cada quien se está dedicando a algo diferente. Pero lo bonito de estas historias, cuando justo a lo mejor las versiones más nuevas de algunas, no del Ulises de Joyce, dan mucho menos pendiente y dices tú, ok, lo voy a entender mejor, lo voy a poder como razonar mejor, más fácil, si no me va a pedir tanto al cerebro. Y después regresas. De vez en cuando te topas con algunos como Madame Bovary, que en realidad, o sea, la idea viene de ahí de como la misma idea de Don Quijote, pero no son nada parecidos, y no podemos comparar la primera novela a una que se escribió ya cuando la novela está trabajada por siglos. Entonces, es diferente. No sé si... No, pues no se me 50 ocurre Shades, nada más. me sirve. Está basada en un clásico. Un clásico moderno, un clásico contemporáneo. Sí. ¿Qué le va a pasar a Crepúsculo? La verdad tengo muchas dudas de qué le va a pasar a Crepúsculo. Yo creo que Crepúsculo va a ser un clásico de culto bien cañón. ¿De culto? De culto. O sea, de que todo el mundo en la literatura va a decir, pero no le puedes quitar el crédito por Yo sí todo espero, lo que movió. por todo lo que movió. Ajá. Yo sí espero que en 2050 venga otra adaptación. Yo creo que antes. Me sirve. Me sirve. Antes de morirme, me sirve. Antes de... Güey. No sé cuándo me voy a morir. That's true, pero por lo menos ya prometiste que hasta antes del 2050. Entonces tenemos hasta el 2050 No, mínimo. ay, bien joven, ¿verdad? Sí, por eso me quedé así como... Bueno, antes del 2080. Oye, me sirve 100 más. años la morra. Me sirve más. That went real dark real quick. Eso es todo por este video. A veces nos gusta así nada más sentarnos y hablar y charlar de libros. Tal vez no les traigo las bibliografías más documentadas y tal, pero no es lo más importante para nosotras aquí cuando hacemos contenido de libros. Nos gusta celebrar las historias y el por qué las historias tienen. Entonces, si por ahí se me fueron cositas mal, una disculpa. Cuéntenme qué libros de estos han leído y cuáles quieren leer también. Si ustedes saben de otro libro como estos que se inspiró en uno, en especial si son clásicos. El tema de clásicos inspirados en clásicos, de los 5 que dijimos, 4 es ese caso. Es muy difícil encontrar libros clásicos inspirados en clásicos. No sé precisamente por qué. Díganme qué clásicos inspirados en clásicos ustedes conocen. Y pues ya, eso es todo por este video. Les queremos mucho. Esperemos que estén muy bien. Tengan cuidado con el mundo allá afuera. Sé que tenemos casi un par de años viviendo así, pero todavía todo da mucho miedo. Entonces cuídense mucho, cuídense entre ustedes, a los que quieren, vacúnense si pueden vacunarse, por favor. Y pues ya, nos vemos la otra semana. Adiós. Bye. No suelen los muchachos. ¿Cuáles? Los pines. ¿El sí? Tampoco. ¿Por qué me dijiste que no sale? Me voy dando cuenta que no salen. Amiga, Santito. no. ¿Lo estás tapando? Y se me hace que estás tapando tejión.
Si estoy tapando a Namjoon por destapar a Taehyung, I'm gonna be so mad. Tantito. Gaby. ¿Te siguen el stand? Ujú. Ah, entonces. Yo creo que sí podemos ser amigas. Sí podemos ser amigas. Sí, amigas. Pero sí, si te siguió es porque ya quieres ser tu amiga, Gaby. Ojalá. Gaby, ¿quieres ser nuestra amiga? Hola Gaby, si estás viendo esto, si sabes qué Gaby eres. 1, espero que Seokjin ya haya regresado a casa. 2, ya ser nuestra amiga porque en nuestra mente eres nuestra amiga. Eres nuestra amiga. Gracias por tantas conversaciones tan divertidas en Twitter. Que no participamos, solo lo vemos and it's great.